Comentaba que es una fecha esta, la de los 100 días, que, como ocurre en nuestro país, se termina esta suerte de luna de miel o primavera del mandato y los primeros 100 días. Así que los invito un poco a ver qué hizo el hombre que con 78 años se convirtió en el presidente más longevo en la historia del país y quizás por eso... Que además es que si ganaba su contrincante también era el más longevo. Claro, tenía 74, Claro. lo iba a terminar. Fue una lucha de viejos, no de titanes. No, era una lucha de quién quedaba o quién quedará, sí. En este caso, quizás por eso no haya perdido el tiempo y después de asumir funciones. El 20... Me gusta, perdón, ¿no? Que siempre es la mujer la que le tiene que sostener la Biblia, todo como diciendo, miren que acá entendemos que es el combo. Señora, no vengan los próximos 4 años a romper las pelotas. Este señor lo necesitamos trabajando. Acá está, usted tuvo el día que le dijimos que él era el responsable. Una cosa chiquita esa Biblia, aparte me parece que se le iba a complicar por una cuestión física. Pero les comentaba, comenzó a firmar una serie de órdenes ejecutivas, algo así como los decretos de necesidad y urgencia en nuestro país, dentro de los cuales, por ejemplo, canceló la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, reincorporó a Estados Unidos al Acuerdo de París contra el Cambio Climático, deshizo esa prohibición de que pudieran ingresar a los Estados Unidos países de origen musulmán, los ciudadanos de origen musulmán. Decretó la obligatoriedad en el uso de mascarillas en propiedades federales y, por sobre todas las cosas, también puso fin a el estado de emergencia nacional que, entre otras cosas, posibilitaba, al menos desde lo discursivo, para Trump la construcción de ese muro con México que finalmente no terminó por suceder. La verdad que no tenía que hacer mucho con un par de cosas lógicas. Dijeron, claro, Claro. era por acá. Dijo, voy a hacer una gran presidencia. Sí, bueno, pero vamos a usar mascarillas. ¡Genio! ¡Genio! Muy bien. Muy Claro. bien. Fue como cuando Néstor descolgó el cuadro de Sí, ¿cómo que alguien lo había dejado acá? Mirá qué fácil. Sí, el muro, caro, no lo vamos a hacer. Muy bien. Sí. Progre. Es una pandemia, tratemos de cuidarnos. Se está muriendo gente aparentemente en los Voy a comprar las Estados Unidos. vacunas. Sí, todos señales de cambio, muchas de ellas son de hecho reversiones de órdenes ejecutivas del propio Donald Trump para empezar a marcar esta idea de que los Estados Unidos están de vuelta, lo cual quizás no sean buenas noticias para el resto del mundo, pero que por lo menos para la primera potencia, puertas adentro, pueda llegar a tener algunos beneficios. Además de esto, antes de cumplir una semana en Washington, también otra vez en forma de orden ejecutiva, prohibió la idea de que cualquier miembro del ejército pueda ser expulsado en función de su identidad de género, algo que había vetado el propio Trump en base a las personas transgénero. Y esta agenda social tuvo además su correlato con algo que contabas vos, Nacho, la semana pasada, que fue el fallo judicial sobre Derek Chauvin, el policía ya acusado y condenado de asesinar a George Floyd, y también en otras variables como reparar las políticas federales sobre el acceso a vivienda, lo que tiene que ver con los contratos del Departamento de Justicia con prisiones privadas, que muchas veces se marcaba que esto capaz aumentaba la población carcelaria afroamericana, negra, o bueno, como lo quieras decir según tu nivel de corrección política, y también se sumó a esta idea de Stop Asian Hate, que se está poniendo también un poco como... Vamos a parar esto de odiar a los asiáticos. Muy bien, Sí, muy bien. sí. Acá un amigo, Nacho, me dice, era fácil lo de Biden, tenía que hacer lo contrario de Trump y listo. Esa Sí, era- Fernández también. Sí. Fernández tenía que hacer lo contrario y no. Esa era un poco la plataforma, por lo menos el ideario. En cuanto a los compromisos multilaterales, les comentaba además, está en agenda el caso de Irán, como uno de los puntos que también se había retirado, lo hemos charlado en esta mesa, evitar que Irán pueda acceder a armamento nuclear. Le retiró el apoyo de Arabia Saudita en la guerra de Yemen, volvió a sancionar a Rusia en lo que tiene que ver con los delitos de ciberataque y por primera vez el sábado último vimos que reconoció el genocidio contra el pueblo armenio, algo que también fue una sorpresa, básicamente por las relaciones bastante cercanas que suele tener Estados Unidos con Turquía. Punto más que relevante, cuando Biden llegó a la presidencia lo hizo con una promesa de campaña, llegar a los 100 días con 100 millones de vacunados. Imposible. Imposible, pero dicen que tener suerte es esto de estar en el momento justo en el lugar indicado y a esto parece que le sacó el jugo el bueno de Joe porque básicamente pudo aprovechar algunas de las políticas que sí hizo bien Donald Trump, como por ejemplo lo que tiene que ver con las legislaciones vigentes desde la guerra con Corea, 1950-1953, en la cual se obliga a las empresas del país a aceptar y a priorizar contratos con el Estado.
Y además la operación Warp Speed, que es una asociación público-privada que básicamente aceleró el desarrollo, fabricación y distribución de vacunas, terapias y diagnósticos contra el coronavirus. ¿Cuál fue el resultado? Estos 100 millones de vacunados se consiguieron a los 58 días de su presidencia, lo cual, entre otras cosas, lo llevó a Biden a duplicar su objetivo inicial, que es básicamente llegar a este viernes con 200 millones de vacunados. Dicen que la receta un poco estuvo en que el mandatario también, a contramano de lo que hizo Donald Trump, comenzó a tener un diálogo más fluido, por ejemplo, con Anthony Fauci, empezó a prestar más ayuda federal a los 50 estados del país y también apostó por las farmacias como uno de los centros de vacunación que quizás para nosotros sea un poco más lejano. En parte porque no hay tantas vacunas, pero en parte porque no tenemos la idea de ir a esas pequeñas, grandes farmacias que tienen los Estados Unidos, pero que proveen de distintos servicios. Y el resultado fue que finalmente en el día 92 de su presidencia, Joe Biden consiguió 200 millones de vacunados, lo cual para una población de 328 millones no es un número para nada menor. Está muy bien. Y un stock de 300 millones que le tiene guardado en una gaveta. Sí, además de, bueno, sí, eso... Y tengo todavía para vacunar al resto, no sean problemas. Claro. Bueno, si alguno tiene dudas. Sí, pulgar arriba ahí, por ejemplo, pulgar arriba dentro del mundo en el que vivimos, ¿no? Pero para esta idea de la diplomacia de vacunas, en las últimas jornadas también anunció que iba a... Yo no sé si todavía se terminó de decir si las va a donar, si las va a vender, si las va a... No queda muy claro, pero no te das problemas. Sí, lo hablamos. La donación me parece que no existe en este contexto, que decíamos, de hecho, hasta el acuerdo de la ONU, el de COVAX, los tenés que pagar. Claro, bueno, eso es una buena aclaración. Siempre me pareciera que ahí el mundo vuelve a ser un poco más justo. No, son vacunas que básicamente se aseguran, pero después los estados las pagan. En este caso, con 60 millones de dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que las va a repartir una vez que todavía no se sabe cuál va a ser el proceso para distribuirlas, pero una vez que las autoridades federales de los Estados Unidos aprueben esta vacuna en ese territorio. Todo esto que Biden propone necesita plata y para eso se presentó una propuesta de reforma fiscal que busca hacer rendir cuentas a las multinacionales que durante años evadieron los impuestos federales y con esto va a buscar la fuente de financiamiento necesaria para programas como el Plan de Rescate o también creo vos, Nacho, habías hablado del de infraestructura como un evento bastante auspicioso. También en materia climática, otro de los grandes giros que tiene la administración presente de los Estados Unidos con lo que fue el cierre de la cumbre climática virtual, a partir de la cual los Estados Unidos tiene un nuevo objetivo que es reducir sus emisiones de carbono ante la sospecha generalizada de todo el sistema internacional por esta tendencia que tienen los Estados Unidos a no ratificar o por lo menos implementar todos los acuerdos climáticos que contrae durante los últimos 20, 30 años, el protocolo de Kioto, el acuerdo contra el cambio climático de París. O sea que básicamente en estos 100 días se puede ver un poco este regreso del establishment que a contramano, lo hemos charlado, de figuras como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, se suele pensar al Partido Demócrata como un partido bastante más progresista de lo que lo es en efecto y lo que por sobre todas las cosas ha demostrado la historia. Gran deuda pendiente, quizás el último punto, tiene que ver con nuestra región. No ha habido, salvo por lo que es el conflicto migratorio y ese triángulo centroamericano que no deja de buscar mejor suerte en los Estados Unidos de América, no ha habido ninguna señal ni compromiso, lo cual es una tendencia bastante continuada en ese sentido con lo que planteó Donald Trump, pero que para ser solamente los primeros 100 días a contramano de lo que fueron 8 años de torpezas como vicepresidente, más de 30 años bastante propenso a decir cosas fuera de lugar como senador, Biden viene marcando la agenda, una nueva agenda de los Estados Unidos en una sociedad y un Congreso fuertemente dividido. Veremos qué puede hacer de ahora en adelante.